representación del Hospital San Bernardo, que es el hospital de urgencia de todos los problemas de toda la provincia y aún de la frontera, porque mucho del sur de Bolivia cae acá, nuestro hospital. Sí, o sea, desde hace ya haciendo estadísticas, digamos, corregidas, porque al principio, hace 10 años comenzamos a hacer las estadísticas, pero fue un desastre porque no teníamos experiencia. Después de muchos errores logramos hacer bien, digamos, todo el programa, y en realidad hacen 8 años que llevamos ya la estadística, hasta ahora sin corregir, pero siempre estamos dispuestos a que alguien haga alguna observación y corregir esos problemas que puedan existir. O sea, es algo que hasta ahora, durante 8 años, no se ha tocado. Aparentemente la llevamos bien, pero no lo sabemos. O sea, de todo paciente, hablando siempre de los siniestros, accidentes son muy pocos o casi ninguno. Todos son siniestros viales, imprudencia. Apenas ingresa por la guardia, si el paciente está consciente, es un personal de la atención de entrada el que registra y automáticamente se registra en una computadora. Si el paciente está mal, no puede hablar, está con problemas serios, un familiar debe responder a las preguntas que se le hacen y de esa forma recién ingresa al hospital para la atención. O sea, de que todo paciente que llega al hospital automáticamente es registrado. Es muy difícil que alguien se nos escape, entre paréntesis. En principio nosotros somos un hospital, somos médicos, todos los que atendemos. Lo que preguntamos o vemos es qué problemas tiene el paciente como paciente. Y nosotros tenemos una clasificación interna que llevamos en el paciente que es con contusión. Significa que el paciente que se ha golpeado, tiene algún moretón, alguna escoriación, pero no tiene ningún tipo de riesgo de vida, entra a la guardia, hay alguna curación, algunos estudios, alguna observación y se va. Después está el politraumatizado, ese cambia la situación. No tiene riesgo de vida, pero sí es alguien que tiene unos golpes serios y pueden haber fracturas. Por eso nosotros a la parte de politraumatizado lo dividimos entre dos cualidades, el simple y el complicado. El simple es aquel de que, digamos, tiene una fractura, bien, un yeso, un control, algunas cosas y se terminó. Quedará en observación y se va. El complicado es aquel que tiene que quedar un poco más de tiempo. ¿No es cierto? Es aquel de que ya necesita más atención médica y más ocupación en el hospital. Y por último, el politraumatizado grave, que es aquel, como para que la gente nos entienda, y siempre digo, es aquel paciente que llega, entre comillas, con la cabeza en la mano. O sea, directamente se hace lo mínimo que se puede hacer para tener una continuidad de vida y después pasa a quirófano o pasa a terapia intensiva. Y bueno, habitualmente son pacientes muy, muy complicados. Y los problemas máximos los tenemos porque cuando nos llegan del interior. O sea, es algo de que una cosa es cuando nosotros ya sabemos acá, en la ciudad, donde hay familiares, muchos familiares, y podemos solicitar algunas cosas que los familiares consiguen. Pero los problemas graves que los tenemos, y mucho más serios, es cuando llega la ambulancia con ese tipo de paciente y habitualmente viene con un solo familiar, y entonces a nosotros se nos complican las cosas. Porque al entrar en el hospital, nosotros somos responsables de los pacientes. Hacemos todo lo que se hace, todos los médicos son héroes ahí en el hospital, hacen todo lo que sea sin preguntar si tiene obra social, si tiene esto, no. Primero se atiende al paciente, se salva la vida y después vemos a ver qué ocurre, cómo se hace.